Sevilla ha sido el marco para la presentación de uno de los hitos históricos pensados para revolucionar el sector de la aviación. Se trata de un prototipo de avión que va a estar alimentado con energía eléctrica e hidrógeno. Además, conocemos a unos emprendedores andaluces que han desarrollado una plataforma para cuantificar nuestro patrimonio natural e identificar las zonas de máxima contaminación. Y en nuestra sección Hablamos con, te enseñaremos todo sobre la famosa Ley de Ciberresiliencia de la mano del experto Ángel González. Así que si nos acompañas durante los próximos 25 minutos, tendrás a tu alcance todo lo que acontece en el sector tecnológico. Desde las profundidades del mar emergen siglos de historia. Un galeón del siglo XVII regresa a la superficie para desvelar todos sus secretos. Lo hace desde el puerto de Cádiz y la clave está, cómo no, en la más moderna tecnología. El 27 de julio de 2024 es una fecha escrita con letras de oro en el libro de la arqueología española. Ese día, las maderas de este barco, bautizado provisionalmente como Delta I, volvían a ver la luz del sol gracias al que es el primer rescate de este tipo que se realiza en nuestro país. Estamos ante los restos de una embarcación que se hundió en lo que sería el actual puerto de Cádiz en el último tercio del siglo XVII y se ha extraído a tierra para analizarlo. El objetivo principal es analizar los restos del pecio, del barco hundido, para saber cómo se construían los barcos en el siglo XVII. No se conoce su nombre real, su nacionalidad, ni tampoco el motivo por el que se hundió en aguas gaditanas, pero el Delta I está siendo sometido a un profundo estudio en el que juegan un papel determinante las nuevas tecnologías. La tecnología es un gran avance porque nos permite ver detalles que nuestro ojo no ve. Y nos permite ver el conjunto de forma que vamos a poder reconstruir todo el proceso y si llegásemos a saber de qué navío se trata, modelarlo y hacer una reconstrucción de ese navío. La fotogrametría es la solución adecuada para conformar esta réplica virtual del navío. 2000 y pico imágenes por cada vez para que tengamos un registro completo del proceso que estamos realizando. Sirviéndonos de una pértiga estamos pudiendo ubicar la cámara en la superficie del barco para generar del mismo modo un modelo tridimensional del barco al completo. Tenemos que cubrir la totalidad del pecio, en los espacios entre los maderos, pero siempre con un solape entre las distintas fotografías de entre un 60 y un 50%. Entonces avanzamos solamente un paso para asegurarnos de que hay una información complementaria entre las distintas fotografías que realizamos. Después de este primer escaneo del todo, el barco se desmonta pieza a pieza para aplicar la misma técnica fotogramétrica a cada una de las partes. El procedimiento consiste en hacer una serie de fotografías a la misma altura y solapando cada 40% o incluso menos, y a raíz de esas fotografías hay un software que consigue recrear la pieza en 3 dimensiones. Haríamos el recorrido completo y después haríamos otra serie de fotos a la misma pieza, pero ya con otra orientación. Entonces ese cambio de orientación es lo que el software después reconoce y es lo que da después el modelo tridimensional. Un escáner portátil de última generación ayuda también a que ningún detalle oculto en la madera pase desapercibido. Lo que tiene son como 2 ojitos, como si fuera 2 ojitos. Uno emite una luz blanca, que es la que hace que recoge la información de la pieza, una emite luz y la otra lo recibe, y es por la que se entran todos los datos, que son como puntos, muchos puntitos de información, miles y millones de puntitos de información que se conectan entre ellos creando triángulos, creando polígonos, que es lo que forma esa malla típica de los 3D. A la vez que estás escaneando, estás viendo qué es lo que está saliendo en pantalla, con lo cual si hay algún error
o hay una zona que no ha salido aquí en color, sabe que es que no la ha captado. Volcada las imágenes en el software que reconstruye las piezas en 3D, estos investigadores acceden a todo lo que el ojo no ve. Una cuenta chiquitita de madera, muy pequeñita, o semillas, ¿no? Que te están indicando qué elementos iban en el barco, con qué comerciaba. Tenemos una tabla que formaba parte del forro del suelo de la bodega, que cuando se ha extraído y se ha empezado a limpiar, en la cara contraria a la que se pisaba, hemos podido ver, pues, por ejemplo, un juego que nos parece un juego de 3 en raya. Sería una tabla que estaba en el astillero y las personas que trabajaban en el astillero en el momento de ocio, de descanso, pues jugaban sobre esa tabla. Cuando terminen estos análisis, el Delta 1 volverá al lecho marino, pero no se llevará el secreto de cómo navegábamos, cómo construíamos los barcos y, en definitiva, de cómo éramos hace 400 años. Hoy, en Código IA, recuperar el habla con inteligencia artificial. Antonio, hoy te traigo una noticia fantástica relacionada con la inteligencia artificial. Creo que sé por dónde vas, Matías, y es que verás, la inteligencia artificial es muy buena traductora. Traduce muy bien entre idiomas, entre registros del lenguaje y entre nuestras capacidades y formas de comunicación, en realidad. Pues precisamente, incluso las señales del cerebro, las señales neuronales, porque hay una persona que se llama Casey Harrell, que es un paciente de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, que le han implantado un dispositivo en el cerebro con inteligencia artificial para traducir esas señales eléctricas, y lo impresionante es que lo hace con un 97% de precisión. Sí, he estado mirando el caso y hay una cosa chulísima, Mati, que es que el modelo de inteligencia artificial ha sido entrenado con su voz original, gracias a grabaciones del propio Casey. Entonces, cuando él se expresa sus pensamientos con su nueva voz, es la voz del viejo Casey, incluso con sus latiguillos, sus lugares comunes, las cosas en que nos repetimos, es decir, una comunicación natural. No me quiero imaginar lo emotivo que tuvo que ser para esa familia volver a escuchar la voz de este hijo, de este hermano, de este padre, de esta forma tan con su propia voz, ¿no? Aunque sea sintética. Y además es algo que estamos viendo mucho, cómo la inteligencia artificial ayuda a las personas con discapacidad, incluso a las personas con sordera, por ejemplo, con las gafas estas que subtitulan pues tus interlocutores, y les cambia la vida a un montón de gente. Sí, al final lo que vamos a tener es que la inteligencia artificial nos va a dar supercapacidades. Y si alguna de ellas no la teníamos al 100% desarrollada, probablemente va a paliar ese salto, y por lo tanto yo creo que vamos a ir a un mundo en que todas esas personas se van a ver ayudadas. Bueno, incluso los niños que puedan tener dificultades en el aprendizaje por déficit de atención o por dislexia, aquí en Andalucía, en la Universidad de Granada, diseñaron una aplicación con inteligencia artificial que ayuda en esos casos. O sea que esto puede llegar a un montón de variantes. Una startup nacida en Málaga ha desarrollado un innovador proyecto llamado Planetary Space. Con la tecnología pueden cuantificar el patrimonio natural del planeta y descubrir el nivel de contaminación. ¿Qué es Planetary Space? Planetary Space es una plataforma de observación de la Tierra que nos permite cuantificar el capital natural del planeta. Y lo hacemos utilizando imágenes de todos los satélites de observación que tenemos en la actualidad. Sobre esa información hacemos algoritmos de inteligencia artificial y encontramos cuánto vale y cuál es este capital natural del planeta. Y entre ese capital también están los contaminantes. Efectivamente, entonces digamos que a nivel de conceptos patrimoniales, por decirlo de alguna manera, dentro del patrimonio tú tienes los activos naturales, que son los elementos de la naturaleza que nos proveen cosas buenas, y los pasivos, que son esos elementos que están contaminando la naturaleza. Y ambas cosas las cuantificamos nosotros. ¿Y con qué tecnologías, con qué tipos de tecnologías contáis? Nosotros, para la tecnología base, son los satélites de observación de la Tierra. Entonces los satélites de observación de la Tierra tienen dos maneras de observar, de sensorizar.
Una es pasiva y una es activa. La pasiva es cuando el sol se refleja en la naturaleza y esta información se guarda en las bases de datos de los satélites. Entonces, en ese momento el satélite guarda una imagen. Eso es un satélite pasivo. Y activo es cuando el satélite lanza un rayo y ese rayo se devuelve. Eso es un satélite activo. Ambas imágenes y ambas informaciones nosotros las tomamos para hacer los cálculos. Pero no solamente usamos los satélites. En este momento, alrededor de la Tierra, pues también hay muchos sensores monitoreando el planeta, sensores meteorológicos, del aire, del agua. Toda esta información también la incluimos porque los algoritmos de inteligencia artificial tienen que aprender de todos los datos para que los algoritmos finales sean finos y sean muy efectivos y con muchísima precisión. ¿Y cómo de útil es la tecnología en todo este proyecto? Depende del área en que estemos trabajando, porque dado que es una tecnología que tiene muchas salidas, pues la utilidad va según para quién. Por ejemplo, si vamos a trabajar con empresas del sector oil and gas, petróleo, a ellos les interesa mucho saber dónde están emitiendo los pozos de metano o los pozos de petróleo que están emitiendo metano en muchos lugares del mundo. En el caso del oil and gas, hay más o menos unos 30 millones de pozos alrededor del mundo abandonados y no sabemos cuáles emiten metano. Y el metano es el gas de efecto invernadero más energético que existe en este momento. Si lo reducimos el calentamiento global. Eso científicamente está probado. Si trabajamos con los gobiernos, lo importante es poder entender cuáles son estos contaminantes del patrimonio natural, porque el gobierno tiene la responsabilidad de proteger los territorios y proteger a la gente. Entonces, cuantificando y observando toda esta evolución, porque nosotros podemos mirar el pasado. O sea, lo interesante de nuestra tecnología es que podemos coger imágenes satelitales de hace muchísimos años, por ejemplo, con satélites de la NASA desde el año 79 y estudiar todo lo que ha sucedido. ¿Sí? Entonces, los gobiernos pueden tomar decisiones, entender qué ha pasado y luego hacer simulaciones respecto a acciones que puedan hacer sobre el territorio. ¿Qué es lo mejor de Planetary Space? Lo mejor de nuestra compañía y nuestro producto es el equipo. Tenemos un equipo tremendamente talentoso desarrollando los algoritmos de inteligencia artificial. La capacidad que tiene la compañía de crear tecnología es muy avanzada gracias a nuestro equipo de científicos y de tecnólogos que trabajan con nosotros. Un equipo muy cualificado que colabora con distintas asociaciones para, entre todos, cuidar y proteger el ecosistema. Sí, la oportunidad que nos surge de colaborar con Planetary es que ellos tienen, digamos, una visión muchísimo más espacial, nunca mejor dicho, de todos los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, con los que nosotros trabajamos. El poder contar con fotografías y con imágenes satélite, con toda la información asociada de los datos espectrales y de todas las variables que ellos obtienen a través de los satélites y poderlos cruzar al momento con los datos que nosotros tomamos de campo, es una combinación pues magnífica pues, para conocer realmente el estado de esos ecosistemas a mayor escala, poder predecir cosas en el futuro y poder hacer observaciones en el pasado. Una gran oportunidad para contribuir a la creación de un planeta más sostenible gracias a la innovación tecnológica. Es importante que las empresas y las personas sepan que, por ejemplo, el agua está contaminada o el aire que respira está contaminado. Tener herramientas para poder medir y saber esa contaminación es muy importante para todo el mundo. Nuestra empresa en un futuro vemos que puede ser el Google Earth de la contaminación del planeta. Desde el pasado mes de febrero de 2024, las normas recogidas en la Ley Europea de Servicios Digitales se aplican a todas las plataformas que tienen cabida en Internet. Proteger a los niños y niñas en el uso de las nuevas tecnologías es una prioridad a nivel institucional europeo, pero una cuenta aún muchas veces pendiente para padres, madres y tutores que no conocen todas las medidas necesarias para que sus hijos e hijas se desenvuelvan en un entorno digital seguro. Por eso, ahí va una serie de consejos. El primero, y uno de los más importantes, es mantener conversaciones con los más jóvenes donde se les informe de las bondades de las nuevas tecnologías y a la vez se les alerte sobre sus posibles riesgos. Junto con este mensaje introductorio, es aconsejable establecer unas reglas y unos límites para que el uso de dispositivos y aplicaciones no se acabe yendo de las manos, es decir, conviene determinar tiempos de uso o tipo de herramientas que se van a utilizar.
Nunca está de más que los ordenadores, tablets o teléfonos que utilicen los menores cuenten con herramientas de control parental con el objetivo de bloquear páginas de contenido inapropiado, descarga de aplicaciones indebidas o no exceder el tiempo de uso acordado. Y como no, existe una última regla básica para los adultos, que es convertirse en un ejemplo a seguir por los menores que les rodean, utilizando las tecnologías de manera comedida y conveniente y educando, en definitiva, a una ciudadanía mucho más ciberresponsable. ¿Podrán los aviones volar con energía eléctrica en el futuro? La respuesta es sí, y la encontramos gracias al ingenio de unos investigadores que han fijado a 2026 como fecha clave para alcanzar este hito histórico. Aunque el sector de la aviación representa una parte muy pequeña de las emisiones mundiales, su descarbonización supone todo un reto. Por este motivo, el Parlamento Europeo presentó hace un año un informe en el que señalaba a la energía eléctrica como la clave para reducir las emisiones en los vuelos de corto y medio alcance. Es en este punto donde se sitúa el ingenio de estos ingenieros. Este proyecto consiste en intentar electrificar la aeronáutica, la industria aeronáutica, empezando por la parte más baja en vez de intentar ir a los aviones más grandes tipo transatlánticos y transoceánicos, e intentar ir a un mercado más pragmático, más pequeño, para modificar aviones existentes y eliminar un poco descarbonizar la aviación por ese principio, ¿no? Nuestra idea es poder coger un avión, un Cessna Caravan o un King Air, que son aviones antiguos, e intentar cambiarles el motor que tienen dentro, que es de combustión, por un motor eléctrico, y pues a su vez pues todos los sistemas de energía que necesitamos para alimentar ese motor también meterlos dentro del avión. Y lo que hemos hecho ha sido integrar todos los componentes en un sistema en tierra que simula, que replica el motor de un avión real, con las mismas dimensiones, las mismas características, las mismas actuaciones, y un poco como forma de mitigar el riesgo antes de que integremos eso en un avión real y lo hagamos volar. Y todo con el objetivo de que los desplazamientos en avión sean más sostenibles y al mismo tiempo más asequibles para la ciudadanía. El objetivo principal realmente es poder hacer que el volar y que la gente pueda ir a cualquier sitio sea pues más verde, ¿no? El intentar que todo el mundo pueda tener ya no solo la oportunidad de poder ir a otros países, sino que lo hagan de una manera que respete al planeta. Ofreciendo una solución que es real y en un corto periodo de plazo de tener aviones cero emisiones volando pues, los próximos 3 años. La idea es que en vez de utilizar sistemas de combustible de queroseno para alimentar una turbomáquina, que es la que dé el empuje al avión, se reemplaza esa turbomáquina, el sistema de potencia, por motores eléctricos que luego están alimentados por 2 fuentes potenciales de energía. Una serían las baterías, como nuestro primer avión, baterías las que pueden llevar los coches eléctricos pero con un formato ligeramente diferente, o sistemas de hidrógeno, como puede ser una pila de combustible de hidrógeno. ¿Pero cómo funcionan estos aviones? Pues este prototipo tiene 2 fuentes de energía, una son las baterías y otro es la pila de hidrógeno o el hidrógeno como tal. La idea es que las baterías almacenan gran parte de la energía, pero el hidrógeno es la fuente principal, lo cual se convierte del hidrógeno a electricidad, la cual esa electricidad fluiría hacia lo que es el motor, que es un motor eléctrico, y la batería se utilizaría de manera auxiliar para poder ayudar en momentos en los que igual se necesitan picos de potencia. Al final, jugando con esas 2 fuentes de energía, somos capaces de poder alimentar el motor de una manera segura y que no tengamos ningún problema durante el vuelo. Entonces, todo eso conlleva tener una gran cantidad de sistemas de control, muchos sistemas redundantes, y sobre todo pues lo que buscamos ya no solo es que sea algo factible, sino que sea seguro. Una compleja tecnología y un ambicioso proyecto que tendrá que superar grandes desafíos. A nivel técnico, pues, al final, pues, como tú dices, es un desafío porque eso es algo que a día de hoy no se ha hecho, no existe todavía un avión comercial eléctrico que esté volando a día de hoy, con lo cual es un reto y un desafío para todas las empresas que estamos intentando conseguir ese hito, ¿no? La parte técnica pues, es un desafío, pero también un componente regulatorio que es importante, que al final pues, necesita al regulador que esté de tu lado para que al final te valide la tecnología y te permita volar. Entonces son los desafíos que vemos más importantes, el tema técnico, el desafío tecnológico y después el desafío regulatorio.
Una vez superados estos retos, estaremos asistiendo a uno de los grandes hitos en la historia de la aviación. Ya ha sido un hito el hecho de que hayamos hecho funcionar la primera planta de potencia para aviación eléctrica con hidrógeno en España, y esto es a nivel prototipo, pero cuando entre en el mercado, cuando lo llevemos al mercado, pues es claro que será un hito el poder llevar pasajeros en un avión con 0 emisiones y que además eso haga el transporte aéreo mucho más asequible, que sea mucho más barato volar y por supuesto de forma totalmente sostenible. Para nosotros creemos que va a ser un hito histórico y que marcará pues una senda de una aviación pues libre de emisiones. Un futuro no muy lejano en el que Andalucía podrá presumir de haber formado parte de la revolución del sector de la aviación. La ley de ciberresiliencia es el desafío contra los hackers. Por ahora, la ley de ciberresiliencia todavía es una propuesta y trata de convencer a los fabricantes de software y de hardware para que tengan, en función de unos anexos que esa ley va a integrar, la capacidad de mejorar la ciberseguridad, la seguridad y el desarrollo, tanto en presente como futuro, del equipamiento y de los programas. Indudablemente, lo que la ley pretende es unificar una serie de patrones para que todo el mundo, fabricantes y desarrolladores, hagan las cosas bien y tengamos más seguridad informática. Se aplica a los dispositivos físicos, a los soportes hardware y al software. Indudablemente el reto más grande al que esta ley se enfrenta es que es europea y nos enfrentamos a algo que está en Europa y el resto del mundo tiene que, entre comillas, ponerse de acuerdo. Eso y la implantación que en principio se prevé que mantenga una actualización a futuro, y muchas veces los fabricantes por temas económicos y sobre todo porque el hardware se queda obsoleto, va a ser un poco difícil de llevar a cabo. Hombre, indudablemente una ley que haga que tanto el software como el hardware, las comunicaciones, los cables, la red de wifi, todo esté bien conectado y totalmente conexo para que todo funcione como tiene que funcionar, indudablemente va a hacer que el cliente, la empresa, la administración o cualquiera que use los sistemas TIC van a estar mucho mejor. Si bien pensamos en Mario como abanderado de la marca Nintendo o en Sonic el Erizo como representante de la marca Sega, Sony ha encontrado el personaje perfecto para su PlayStation 5, Astrobot. Este adorable robotito tiene como objetivo el de rendir homenaje a toda la historia que ha desempeñado Sony en el mundo del videojuego. Aunque Astrobot haya aparecido anteriormente para presentar las capacidades de la PlayStation 5, esta vez, gracias al bien hacer del Team Asobi, se ha ganado un hueco en nuestras estanterías, pudiendo así protagonizar su propia aventura, en la que la diversión y el entretenimiento de los jugadores están más que asegurados. Hablando de nuestro protagonista y su misión principal, nuestro intrépido héroe robótico tendrá como objetivo recorrer distintas galaxias para así salvar a sus compañeros y amigos, además de así reparar su nave espacial poco a poco, que, como no podía ser de otra forma, la nave espacial es una PlayStation 5. Sin embargo, si pensamos en el verdadero objetivo de Astrobot, este ha sido ya adelantado en el programa y es el de rendir homenaje a los videojuegos y la historia de Sony. De esta manera, podemos encontrar homenajes y referencias a juegos como por ejemplo Metal Gear Solid, el cual cuenta con nuevas entregas en la actualidad, o juegos que se remontan a la época de la PlayStation 1, como por ejemplo puede ser Ape Escape. ¡Esto es del Ape Escape! ¡Buah! ¡Qué chulo que se hayan acordado de este juego! Finalmente, a la hora de recomendar el juego, tenemos ante nosotros un buen plataforma cuyo foco no se centra realmente en la dificultad, sino más bien en el disfrute de un estilo artístico que rebosa mimo, un aprovechamiento impecable de las capacidades del DualSense y un montón de easter eggs que sin duda alguna sorprenderá a los más jugones.